Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este jueves 2 de julio de 2020 les damos las gracias por estar pendientes siempre de Diálogo con Ernesto López. Me acompaña precisamente el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para conocer estos y otros temas. Ministro, muy buenos días. Gracias por su tiempo y bienvenido a Diálogo. Buenos días, Osvaldo. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre es un gusto atender y estar a la orden. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a ir directo al grano, lo más reciente que hemos tenido, el cierre de la declaración de la renta que finalizó el 30 de junio. ¿Cuántas fueron las personas que presentaron las declaraciones de la renta y cuántas son las que no lo hicieron en este ejercicio del 2019 del año pasado, ministro? Bueno, Osvaldo, primero hay que decir que a pesar de la etapa de pandemia y crisis que hemos tenido, es importante hacerle ver a los buenos ciudadanos, a los buenos contribuyentes que se acercaron y pagaron sus impuestos. Hubo una etapa, digamos, de extensión del plazo. El plazo normal es el 30 de abril y debido pues a la pandemia pues se extendió el plazo al 30 de junio. Y el 30 de junio había dos opciones: pagar el 100%, digamos, del impuesto, o pagar el 10% del impuesto y pagar el resto en lo que va de los meses del año en curso, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros habíamos mantenido una expectativa de 573.000 contribuyentes, un promedio de 573.000 para que se acercaran a declarar impuestos, y de esos pues se acercaron 562.121. Todavía hay gente que está declarando, digamos, en esta última semana, en esta primera semana del mes, que pues por alguna razón se le olvidó, lo dejó de último y se está acercando, digamos, en línea a declarar. Esto no implica ninguna multa, ministro, a pesar de que haya sido después del periodo. Hay una etapa, digamos, en la cual ya comienza, digamos, el periodo para las personas que no lograron pagar, que genera, digamos, algún tipo de multa de interés. Claro, en esta etapa con 2 días, el que lo hace ahorita no tiene intereses, pues, pero sí hay una multa, un atenuante, digámoslo así. El segundo aspecto que hay que recalcar... ¿Cuántos millones son los que están pendientes para gestionar, para atender la emergencia, ministro? Bueno, la Asamblea hace dos autorizaciones legislativas. Creo que es importante decirlo de esa forma. La primera autorización legislativa que ellos hacen es la aprobación de gestionar 2.000 millones de dólares en títulos de deuda pública en el mercado internacional, de créditos de organismos internacionales o de ambos mecanismos, créditos y deuda pública. La ley que ellos aprueban, en el artículo 5, si mal no recuerdo, aparece un apartado que dice que cualquier crédito debe pasar por el 148 de la Constitución. ¿Qué implica que pasen esa aprobación de gestionar recursos por el 148 de la Constitución? Que en el momento en que el Ministerio de Hacienda gestiona recursos, debe llevar su proceso como que si comenzara de cero. Llevar el préstamo para autorización, para poder aprobar las condiciones crediticias. Luego de esa aprobación, que nosotros decimos la primera vuelta, hay que llevar de nuevo el préstamo para ratificación. Y entonces en la ratificación se aprueba, digamos, el destino de los recursos. Eso es lo normal, pero en el decreto adicionalmente dice que la Asamblea debe aprobar un presupuesto y que ese presupuesto también debe ser aprobado por mayoría calificada. O sea que hay 3 vueltas, de las cuales las 3 son mayoría calificada. Entonces,
¿qué es lo que hay de esas dos aprobaciones? 2.000 millones que se autoriza a gestionar y luego hay otros 1.000 millones. Entonces se autorizan 3.000. Gestionar. Entonces, de esos 2.000, nosotros hemos llevado a la Asamblea 1.000 millones. De esos 1.000 millones se han aprobado ya en todas sus vueltas, en las 3 vueltas, los recursos del Fondo Monetario Internacional, que son 389 millones, y de los restantes 611 millones, se han autorizado 320. Cuando digo autorizado, es bueno aclararle a la población que esos son primera vuelta. Es decir, Osvaldo, que faltan 2 vueltas más. Falta el proceso de ratificación y falta el proceso de asignación de recursos en el presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay otros 300 millones ahí, digamos, en la Asamblea que le falta todavía la autorización de primera vuelta. Nosotros esperamos, digamos, ir esta semana a la Asamblea de regreso, a llevar la solicitud de ratificación y a llevar, digamos, un presupuesto indicativo, un presupuesto extraordinario indicativo de cómo se está estableciendo el destino de los recursos. Entonces, con eso, nosotros llevamos ahí 1.000 millones, estamos trabajando, digamos, en otros 600 millones del BESIE para poder ser autorizados por la Asamblea y también estamos trabajando, digamos, con otro préstamo de 200 millones del Banco Mundial y otro adicional del BID para el sistema financiero público. Creo yo que podemos alcanzar casi los 2.000 millones solo con organismos internacionales y buscar, digamos, la diferencia, el monto más pequeño, Osvaldo, con emisiones de deuda pública, que esas ya son, digamos, emisiones internacionales que tienen que llevarse a cabo pues, en las mejores condiciones crediticias que en ese momento El Salvador pueda tener. Bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su momento pues se ha quejado de que los diputados no le han dado un centavo partido por la mitad para atender esta emergencia, pero sin embargo los diputados de Arena y el FMLN señalaron que el Ministerio de Hacienda no ha presentado el presupuesto extraordinario para el uso de los fondos públicos que ha aprobado la Asamblea Legislativa por 3.000 millones. Dicen que es falta de que ustedes vayan presentando algún tipo de propuestas o presupuestos, ministro, por eso es que se va tardando muchas veces nosotros le insistimos, Osvaldo, a la Asamblea que hay problemas de conocimiento, de técnica presupuestaria, ¿no? Que aún así nosotros estamos buscando cómo llevarles a ellos el presupuesto extraordinario porque la ley es clara, la Constitución es clara, ¿ya? Que dice que debe haber recursos reales para presentar un presupuesto extraordinario. Y el ejemplo que yo les daba a ellos es el PEIS, el presupuesto extraordinario de inversión que se dio allá en el 2009 cuando comenzaba la administración la primera administración del FMLN. Y es que se autorizan recursos de préstamos y esos préstamos son dirigidos para proyectos de inversión, para generar un presupuesto extraordinario de diferentes periodos fiscales. Y hay una fuente de financiamiento real. En este caso, ¿cuál es la fuente de financiamiento real? ¿Bonos o préstamos? La fuente de financiamiento real tiene que tener una ley vigente. La ley vigente, en este caso, si el decreto 608 hubiera dicho que se autorizan 2.000 millones de emisión de deuda pública, en ese momento me está autorizando y ratificando la deuda pública. Y entonces sí, esa es una fuente de financiamiento real. Pero el artículo donde dice el artículo 1 del 608 habla de
gestionar títulos de deuda, créditos o ambas cosas. Entonces, ¿cuál es la fuente de financiamiento real en ese artículo? No la hay, porque después me mandata el 148. Si de una vez me hubiera mandatado a que esos recursos estaban ratificados, entonces le está dando la capacidad de generar el presupuesto extraordinario porque había una fuente de financiamiento real. Pero el 608 no me está mandatando a eso. El 608 me está diciendo, vaya al 148 de la Constitución. Entonces no hay una fuente de financiamiento real hasta que se logre ratificar cada préstamo. Y es lo que nos ha costado que entiendan. Yo no sé si soy yo el que explica mal o no, pero la verdad es que eso es lo que le hemos dicho en sucesivas veces, ocasiones, y la mención es, no, es que tiene que llevar un presupuesto extraordinario. Si es que yo no digo que no lo voy a llevar, el tema es que tiene que haber una fuente de financiamiento real, a diferencia del resto de decretos, ¿eh?, que llevan una fuente de financiamiento real ratificada. Entonces me da la opción de hacer ese presupuesto extraordinario. ¿Qué es el presupuesto extraordinario ahorita? Por ejemplo, aprobaron 20 millones del Banco Mundial. De esos 20 millones ya puedo llevar presupuesto extraordinario, porque es una fuente de financiamiento real, que está ratificada, ¿ya? Mientras que de los otros 600 millones no hay una fuente de financiamiento real. De eso que ya está en la Asamblea, algunos con primera vuelta, otros que van para segunda vuelta, aún no son parte de la legislación vigente y por tanto no puede llevar, digamos, un presupuesto extraordinario donde está su gasto, pero ¿cuál es la fuente de ingresos? La fuente de ingresos no está ratificada. Entonces, yo no logro, digamos, que los diputados logren comprender esa técnica presupuestaria. Incluso les he puesto a todos los técnicos a la mesa para que ellos sean los que hablen por Hacienda, porque a lo mejor piensan que este es un tema político. Pero por ninguna razón es un tema político. Económica, ministro, El Salvador en números rojos y con la mayor caída en Centroamérica. Según lo ha dicho el Banco Central de Reserva también, que el PIB para este año se tiene una proyección de un 8.5%, tal como lo publicó también el periódico La Prensa en su momento, en un artículo que sacaban, ministro. Efectivamente, por eso decía yo que la contracción de la economía, pues para este año puede rondar el 8%. Nosotros seguimos los datos del Banco Central. El Fondo Monetario dice que puede ser un poco menos, más o menos 7.5%. Pues tampoco, digamos, es una variación tan grande, pero lo que está claro es que tiene que haber, digamos, un reajuste en la economía, en sus parámetros económicos y fiscales, de tal forma que en el mediano plazo podamos recuperar, o en el largo plazo, de aquí al 2030, 2035, podemos recuperar los indicadores que teníamos antes. Y para eso nosotros estamos haciendo proyecciones, estamos trabajando, digámoslo así, Osvaldo, llevo como 10 escenarios tratando de pensar cuál puede ser el más real para de aquí al 2035 establecer parámetros e indicadores de déficit fiscal y deuda pública. Todavía estamos trabajando de la mano con el fondo estos parámetros para poder presentar, digamos, a la Asamblea Legislativa las modificaciones de ajuste a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la que nos tiene que medir, digamos, en el largo plazo, en los próximos 10 años, a esta administración, a la siguiente y a la siguiente, cuál es la línea de trabajo que debe manejar para llevar una tendencia sostenible de nuestras finanzas y de nuestra economía. Dejemos algo claro, ministro. ¿Habrá un incremento al IVA? No. No, se descarta por completo lo Se que se han dado descarta, rumorando. sí. Todos los sectores quieren estar bien ante esta emergencia, ministro, sobre todo con cada una de las reaperturas.
y el sector transporte no es la excepción. Los transportistas están pidiendo subsidios de $1,200 a los buses y 600 a los microbuses. ¿Es posible esto, Yo ministro? creo que el transportista no puede tener como todos no lo podemos tener, subsidios porque nuestra empresa, digamos, no logra cubrir nuestras utilidades, ¿verdad? Definitivamente no va a haber incremento del subsidio del transporte. ¿Ya? Creo que al contrario debe haber modificaciones en las formas de entrega del subsidio. Por muchos años se les ha dado subsidio solo por tener el bus, cuando el subsidio debe ser por el número de personas que se suben al bus. Creo yo que la Asamblea Legislativa ha mantenido este tema por muchísimos años entrampado en un candado en el cual nadie puede moverse porque quizás tienen compromisos con el sector transporte y eso les evita llevar a cabo las correcciones necesarias. Las correcciones no son aumentar el subsidio. Si un empresario dice que ya este negocio ya no sirve, pues a lo mejor hay que vendérselo a un transportista que para él sí es rentable el negocio, ¿ya? Pero no es que el Estado tenga que aportar más porque a mí ya no me es rentable. Entonces yo creo que no debe ser esa la forma de pensamiento. Definitivamente creo que el Estado no va a aportar más de lo que ya se aporta al subsidio, y al contrario, yo soy del planteamiento muy particular, muy personal, muy economista, digamos, en ese punto, es que soy del planteamiento que ni debería existir subsidio del transporte, ¿ya? Y si es que existe, debería tener otro tipo de modalidades público-privadas, a través de asocios públicos-privados, a través de descentralizaciones del Estado, otro tipo de formatos. Pero el formato de transporte público que tenemos, pues ya básicamente quedó para el pasado. Bueno, ministro, quiero agradecer su tiempo y su presencia a diálogo esta mañana por haber solventado esas dudas que muchas veces son importantes que la población las tenga claro. Gracias a ti, Osvaldo, gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana y como siempre a sus órdenes. Esta segunda parte de la entrevista con diálogo, como le mencionaba en el bloque anterior, vamos a tener como invitado vía Skype a Ricardo Montenegro, presidente de INSAFOR. Ricardo, muy buenos días, gracias por su tiempo. Muy buenos días, Osvaldo, es un gusto para mí estar acá con usted y con los televidentes. Bueno, sabemos que desde la fundación de INSAFOR, desde 1993 a la fecha, pues son miles y miles de personas que se han visto beneficiados pues con tantas capacitaciones, con tanto apoyo que ustedes han dado de manera tradicional. Hoy ha tenido que tener una reconversión INSAFOR, invertir nuevamente como para que las personas en esta pandemia que nos encontramos, esta emergencia que nadie nos esperábamos, puedan dar este tipo de capacitaciones a las empresas para que puedan tener todas las medidas de bioseguridad y evitar que las personas que puedan visitar estos establecimientos, como el personal mismo, se puedan infectar. Háblenos un poco acerca de esta nueva modalidad, don Ricardo. Bueno, nosotros acá en INSAFOR, como usted bien dice, esta situación pues nos agarró de sorpresa. La gran mayoría de nuestra formación era formación presencial. Y todos los sistemas educativos también. La gran mayoría de los sistemas educativos de la educación presencial. Nosotros, pasado, por ejemplo, capacitamos a 350,000 personas. Que nos brindara un poco más de detalles sobre en qué está consistiendo esta capacitación, sobre todo pues para esas personas que se les ha despertado como ese interés que muchas veces no se sabe qué hacer, que utilizan cualquier tipo de solución o cualquier tipo de bandejas que tal vez no son las adecuadas para poder recibir a personal ya dentro de las empresas. Háblenos un poco más en esencia de estas capacitaciones, don Ricardo, por favor. Con gusto, Osvaldo. Miren, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto,
iniciamos haciéndolo acá en el INSAFOR. Entonces trajimos a los expertos, que son los que dan los cursos. Ellos vinieron y visitaron nuestras instalaciones, y lo primero que se hace es tener un protocolo. Con base a este protocolo, nosotros tenemos, y como parte del curso, se da un protocolo general, pero naturalmente que cada empresa, cada sector, no es lo mismo una empresa industrial, una empresa de servicios, una empresa comercial. Los protocolos cambian un poco. Entonces, se miden las distancias en que están las personas para tratar de mantener el 1,5 metros por lo menos de distancia. Se mira el ingreso a la empresa de tanto los empleados y las medidas que tienen que tomar los empleados para ingresar a las instalaciones, como de las visitas, a qué medidas tienen que tomar los visitantes, ¿verdad? Se insiste en el uso de las mascarillas. En algunos casos, dependiendo del sector, uso de guantes, uso de gorro, uso de mascarilla, de caretas, anteojos, en las alfombras, como usted mencionaba. Cada semana hay que hacer una desinfectación de las instalaciones. Recuérdese que el Ministerio de Trabajo va a estar haciendo visitas a las empresas para verificar que estos protocolos y que estas medidas se estén llevando a cabo. Tenemos que insistir en la gente que no se pueden dar la mano. Tenemos que verificar que en los lugares donde se reciben los alimentos también se guarden las distancias. No puede la gente compartir lapiceros o lápices, ¿verdad? Sino que cada quien tiene que tener sus cosas. Tenemos que insistir en que cada cierto tiempo la gente tiene que ir a lavarse las manos, ¿verdad? Todas estas medidas son las que tenemos que inculcarles y que se conviertan en una cultura de trabajo, porque este virus lo vamos a tener con nosotros, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, esto tiene que ser una cultura de trabajo. Además, igual que lo hemos hecho acá en INSAFOR con las empresas, ahorita estamos trabajando con una parte del personal. Nosotros, por ejemplo, acá en INSAFOR, lo que hacemos es que viene el personal y lo hemos dividido en 3. Viene una tercera parte, trabaja 2 días, otra tercera parte, trabaja otros 2 días, y así vamos. Y mientras no están en nuestras instalaciones, se les da trabajo en sus casas para que puedan trabajar a través de la computadora de forma digital. Y lo más importante es que esta cultura nueva para el trabajo tiene que ser implementada por todos en la empresa. Desde el que hace la limpieza hasta el gerente general. Todos tenemos que obligarnos a cambiar y transformarnos. Y también, lo que yo también mencioné antes, que es sumamente importante, que esta cultura que estamos desarrollando en la empresa la llevemos a la casa, y de esta manera las medidas que tomamos en la empresa también las incorporemos en la casa, y de esa manera vamos a evitar que tanto en la casa como en la empresa nuestros empleados se contagien y que puedan trabajar sanamente. Algo que me llamó mucho la atención, don Ricardo, que usted estaba mencionando, y que son prácticas cotidianas que muchas veces vamos a algún lugar a comprar, aunque se pague con tarjeta de crédito para evitar cualquier contacto con el dinero, que sabemos que es altamente contaminado, siempre se nos exige que pongamos o la firma o el número telefónico,
Y eso llama mucho la atención porque es otro factor de que podamos estarnos contagiando nosotros o las personas que van al supermercado y continúan guardando las bolsas del supermercado para la basura, cuando eso se debe de desechar inmediatamente, porque sabemos que el plástico ahí dura mucho más el virus del COVID-19. Correcto. Parte de estas cosas que usted acaba de señalar, Osvaldo, que son sumamente importantes, son las instrucciones y conocimientos que se les inculcan a los comités, y después los comités los retransmiten a los demás empleados. Pero son cosas pequeñitas que tenemos que ir haciendo de todos los días. Cuando usted va a algún lugar y le dicen firme, lo mejor es sacar su propio lapicero y firmar con su propio lapicero, no con el que le dan. Que el suyo usted lo tiene y nadie más lo ha usado, ni nadie más lo ha tocado. El otro lo ha tocado un montón de gente, ¿verdad? Entonces, también cuando tener alcohol gel, cuando usted sale o entra de un lugar, si ha tocado algo, pues inmediatamente ocupar el alcohol gel para limpiarse las manos. Todos estos detallitos que son sumamente importantes son los que parte de la cultura que nosotros tenemos que irnos acostumbrando para poder evitar el contagio de este bendito coronavirus 19. Muy bien, don Ricardo, ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría que nos hablara de las proyecciones que quedan de lo del año, nuevos convenios que puedan hacer con otras instituciones también que usted nos estaba mencionando ya, don Ricardo. Sí, nosotros estamos esperando que las autoridades nos indiquen cuándo vamos a poder tener otra vez formación presencial. En el ínterin estamos reforzando la formación en línea. Hemos utilizado una red que tenemos de instituciones de formación de América Central y para conversar con ellos, ver qué es lo que ellos están haciendo, compartir experiencias. Esto nos ha servido mucho, sobre todo con el programa Empresa Centro. El programa Empresa Centro es un programa para jóvenes que tiene formación y los jóvenes van a hacer su práctica. La formación presencial, lamentablemente, la hemos tenido que suspender, pero las prácticas en las empresas están realizadas. Nuevamente, don Ricardo, ya para ir finalizando, si nos comparte el sitio donde pueden accesar todos los empresarios para poder accesar a esta nueva modalidad que están dando ustedes de capacitación a los comités de seguridad ocupacional dentro de las empresas. Por favor, don Ricardo, ya con esto despediríamos. Pueden llamar 2522-100, que es nuestro teléfono, o insafor.org.sb, que es nuestra página web. Ahí van a encontrar toda la información necesaria. Poder accesar a esto. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su tiempo, por haber compartido toda esta información con todos los empresarios que en cada una de estas fases pues tienen que irse preparando para esta nueva época en que nos ha tocado vivir, que nadie la esperaba. Don Ricardo, la mejor de las suertes, muchísimas bendiciones pues dentro de la presidencia de INSAFOR y dentro de su familia también. Gracias a usted, Osvaldo, y cuando tenga la oportunidad, por favor también me saluda Ernesto. Yo sé que usted ahorita le está teniendo ahí cuidando la tienda. Con el mayor de los gustos. Ernesto nos está viendo en estos momentos, don Ricardo. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, gracias por habernos acompañado. Gracias siempre por honrarnos con su fiel sintonía. Esperando que tengan un excelente día jueves y que el Señor me los bendiga. Diálogo con Ernesto López.